Hola, mucho gusto de saludarlas y saludarlos. Soy Miguel Ángel León Gobea, escritor, poeta colimense, nacido aquí en Colima ya ahí por el año de 1985 y bueno, toda mi vida he vivido aquí. Esta es mi ciudad, este es el lugar que me gusta, que amo con toda el alma, ¿no? Colima siempre está lleno de personas que significan muchísimo en mi vida y que tanto a nivel familiar como a nivel profesional pues han sido el acompañamiento indispensable que todo ser humano necesita para poder florecer. Mi historia en las letras, en el mundo de la literatura, se remonta, como creo que son muchos casos en muchas biografías de las personas, al seno familiar, a la voz de mi madre, a la voz de mi padre, cuando nos leían cuentos por las noches. Recuerdo yo también los libros de cuentos y que teníamos pues en casa, ¿no? También tengo muy presente las imágenes de mis padres leyendo, luego de mis hermanos mayores leyendo también. Entonces yo desde muy pequeño empecé a rayar los libros de mis papás, cosa que bueno, ahora sé que no es muy conveniente para ellos o no fue muy conveniente, pero lo he tratado de interpretar como un afán de querer intervenir en esas historias que yo leía, ¿no? El burrito y el niño, a lo mejor yo no entendía muy bien las letras todavía, pero sí veía los dibujos y yo quería formar parte de eso. Ahora veo yo estos libritos que tienen ahí mis padres todavía y de verdad los veo como todo un documento biográfico muy importante. Entonces ese es así como mi principal motivo por el cual me gusta la literatura, por el cual creo, por experiencia probada, que la literatura de verdad nos hace imaginar mundos y de verdad nos hace vivir más tiempo. La literatura nos da esa libertad de vencer al tiempo, aunque sea por un momento. Esa es la magia que tiene. Y bueno, ya conforme fui creciendo y estudié la primaria, la secundaria aquí en Colima y el bachillerato, ya en el bachillerato tuve la inquietud de escribir, de contar historias. Quizá empecé con los poemas pues típicos, ¿no? Que son los poemas de amor dirigidos hacia alguna persona, ¿no? Que en algún momento llamó toda mi atención, ¿no? De mi espíritu, o como decimos coloquialmente, que me movió el tapete. Y tal vez ese es el inicio, ¿no? Y ya cuando yo tenía que decidir qué estudiar, dar ese paso, yo recuerdo que todavía faltaba un mes y medio para que tuviéramos que decidir, y yo le comentaba a algunos compañeros y compañeras del bachillerato 1 que yo todavía no sabía qué iba a hacer toda mi vida, o sea, ¿cómo podía yo decidir a esa edad lo que iba a dedicarme en todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo se iba a poder dar ese salto? Recuerdo que cuando fui con mis documentos a la universidad, primero me formé en la fila de medicina, que era larguísima la fila, ¿no? Entonces fui muy orondo, ¿no? Con mis documentos y me formé. Estuve minuto y medio formado y me fui a la Facultad de Letras. Entré ahí con las secretarias, metí mis documentos y efectivamente había muy poquitas personas formadas en la oficina, ¿no? Y pues entré, ¿no? Y es que antes de este momento, cuando yo estaba en la prepa, comencé a ir a reuniones literarias. Yo tengo familiares que también están en el mundo de las letras, entonces empecé a ir. Recuerdo, la primera presentación del libro fue a una presentación de Jorge Vega, aquí en el Archivo Histórico, y me encantó. De repente escuché que hablaba de Dios, de una forma, en algún poema hablaba de Dios, de alguna forma que yo nunca había escuchado que se hablara de Dios. Yo siempre lo había escuchado en misa, en el seno de la familia católica, y de repente eso me pareció súper disruptivo y me encantó, como a todo adolescente, la disrupción. Después recuerdo otra lectura de poesía en la Pinacoteca, donde estaban hablando de la belleza de los árboles. Y yo dije, wow, hay gente en el mundo que se toma el tiempo de venir a hablar
a lo mejor no de, pues, de marca de automóviles o de alguna otra cuestión un poquito pues, más de marketing, de la belleza de los árboles. Eso me gustó mucho. Dije, aquí hay personas interesantes. Y no falló ese presentimiento. En la carrera de letras, con las profesoras, los profesores, las compañeras, los compañeros, todo el ambiente que conlleva el mundo de la literatura, que se une, como todas las artes, se une con las demás áreas y las demás disciplinas. Entonces se abre el mundo, así como abrimos un libro y cada hoja cuenta una historia o un pedacito de historia. Así se abrió para mí el mundo cuando entré a la carrera de letras aquí en la Universidad de Colima. Conocí otras formas de expresión, conocí a maestras y maestros que marcaron y que muchos incluso han estado en estas entrevistas y a las cuales les agradezco muchísimo por la formación. Y desde luego también empecé a escribir más. Empecé a ir al taller literario de Efraín Rodríguez, al taller Tablero, un taller estupendo donde nos reuníamos todo tipo de personas. Había una diversidad de voces y de propuestas y de conversaciones, y eso hizo que me enamorara más de la literatura y del acto de escribir. Así como en un panorama muy, muy general, la carrera de letras pues me llevó por otros caminos, ¿no? También ahí donde empecé a conocer también la poesía escénica. Empezamos a hacer, junto con otras poetas y otros poetas aquí en Colima, empezamos a hacer poesía escénica, nos empezó a gustar mucho. Eso me llevó a la danza, de la danza me llevó al performance, del performance al teatro, del teatro a la fotografía, de la fotografía a todo junto, a la música. Entonces empezaron a hacer esas conexiones, empezaron a crear las conexiones mágicas entre las diferentes disciplinas, y en las cuales pues he estado inmerso, ¿no? Entonces está la parte de disfrutar la literatura también desde el punto de vista de la investigación. Está el creativo y está el de la investigación, y está otra parte también que es desde la docencia, que pues los que somos docentes sabemos que es ahí donde en realidad entendemos mucho de lo que hemos aprendido. Cuando estamos ahí, cuando escuchamos las interpretaciones de los alumnos y los alumnos de un texto, de un poema, entra ese chispazo de luz, esa forma de entender la literatura desde más perspectivas. Entonces, yo pienso que la docencia es una forma de ejercer la literatura también. Es una forma de contribuir también, es una forma de crear, y es una forma de hacer crear o fomentar la creación literaria, artística. Y ese es uno pues de los grandes vectores, ¿no?, que a mí me ha gustado, la cuestión de la investigación. Y resulta que cada vez que me involucro en una investigación literaria, mi forma ya muy, muy personal de desahogar todos esos sentimientos, incluso la frustración a veces, que es estar tratando de documentar algo, porque así es la investigación normalmente, es creando. Y cuando estoy muy cansado de leer, mi forma de descansar es leer poesía. En mi mente circula un pensamiento que es: necesito leer verdades, necesito leer una verdad. Y voy y tomo un libro de poesía. A veces tomo siempre los que más me gustan porque sé que son mis lugares seguros. Y es mi forma de descansar, es mi forma de relajarme. Publicaciones en las que he tenido la posibilidad de participar recientemente ha sido en algunas antologías de poesía. Recuerdo, por ejemplo, el Festival Internacional de la Palabra de 2017, un encuentro súper bonito, y se hizo una antología muy, muy padre, ¿no? Un poquito antes está una antología de poesía transvolcánica, también de un encuentro de poesía muy, muy locochón, ¿no?, que se solía hacer aquí en Colima, y muy, muy padre, que de una forma muy relajada se vivía la poesía. También el libro Toda la Mar, que es coordinado por Verónica Zamora, ¿no?, excelente persona.
Y también tengo unos libritos de mi autoría. Uno se llama Verbigracia, publicado por la Secretaría de Cultura, y otro por la universidad que se llama A Dios se le hizo tarde. Y bueno, eso es así. Llevo ya mucho tiempo trabajando yo un libro cuyo título es Estadística del Silencio, y no encuentro la manera de soltarlo porque siempre le veo algún detalle, y lo llevo trabajadísimo, y sé que pronto vendrá el momento de llevarlo pues al papel impreso, y es algo que me tiene muy emocionado. Y pues bueno, mi quehacer literario es normalmente estar participando en la vida con las escritoras y los escritores en Colima. Entonces es bien bonito pensar que el arte, en todas sus posibilidades, es un árbol tan magnífico que a todas y a todos nos da la posibilidad de vivirlo. Entonces, si uno asiste a un taller literario, un taller de música, o un taller de teatro, o un taller de artes visuales, eso ya es un granito tan importante en la vida que podríamos ser nosotros astronautas, o podríamos ser químicos, agrónomos, pero ese momento de poder llegar a casa y tocar una melodía en la guitarra, o de poder escribir una carta significativa a otra persona, o en algún momento en una cena familiar o con amigos poder declamar un poema, o vamos un poquito más en algo más sencillo, disfrutar que alguien declame un poema, disfrutar una buena melodía, disfrutar una buena carta y guardarla como una reliquia importantísima en la vida. Esa es la función del arte. Ya está cumplida la meta. Tenemos, hasta lo que sabemos, una vida, ¿no? A lo mejor tenemos otras antes y otras después, ojalá. Pero hasta lo que sabemos, que nos consta, es por ahí un acta de nacimiento y una de defunción. Entonces, entre esos dos documentos, que son escritos, por cierto, hay que meterle lo más que podamos, ¿no? Y pues el arte nos lo da.